Si yo hubiera conocido un poquito más de esto a muy temprana edad, de negocio, sí, a lo mejor le hubiera dedicado más tiempo a mi familia, a mis hijos, a convivir con mi familia. Y muchos como empresarios a veces no tenemos esa humildad para reconocer que también tienes que mejorar. Y si veo que esto es más estresante que divertido, pues mejor ya no lo hago y no me arriesgo. Me gustaría enfocarme a realmente dejar un granito de arena y dejar algo que sea un legado, es en la parte de medio ambiente. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio del Diario de un Founder. Hoy tenemos a Mario Rodríguez, fundador de Power Washing, con 18 años de trayectoria. Mario, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias a ti por considerarnos y por invitarnos a tu podcast. Mario, ¿qué significan para ti las motos? Híjoles, pues algo tocaste en la médula, Omar. Fíjate que las motos me apasionan un chorro. Quisiera dedicarles más tiempo. Es algo que he venido tratando de dedicarle más tiempo, pero es una pasión que me mueve, me hace soñar y me encantan las motos. Pero libertad. ¿Qué es exactamente? ¿Es la libertad? ¿Es la velocidad? Te cuento un poco, mira, mi papá es biker, ¿no? O sea, de toda la vida, ¿no? Entonces, pasó desde la moto deportiva y ya conforme fue haciéndose más grande, pues ya brincó después a una Goldwing y luego brincó ya a una Harley. Y pues para él representan muchas cosas, ¿no? O sea, el tema de la libertad, de poder salir, de desconectarte. Para ti, ¿qué significa el tema de el motociclismo? Claro, pues es explorar horizontes nuevos, ¿no? Principalmente eso, y poderme desconectar del negocio. Es esa sensación de tener a flor de piel el aire, la libertad, te despejas y empiezas a ser más creativo. Es algo que yo creo que a todos los que estamos inmersos en la parte de los negocios siempre necesitamos como que una parte de recreación en donde podamos ser más creativos, y para mí las motos eso representa. No soy así como que mucho lleno de adrenalina, que aunque a un inicio empecé con el enduro y luego ya pues me cansé de la tierra. Ajá. Y empezamos a darle a la parte del touring, de explorar más con la moto, echar una maleta y recorrer kilómetros, darle por donde a veces inicias en un viaje y no sabes dónde vas a terminar. Hace 2 años Sí. tuve la oportunidad de comprarme una moto, es una versión Pikes se llama la moto, y existe la cumbre en Colorado, en el parque de Colorado Spring. Está la montaña, es una de las cúspides, la tercera más alta en Estados Unidos. Y me fui a darle ese honor a mi moto. Órale. Es una Ducati Pikes, entonces a subir esa cumbre en mi moto y fue una aventura muy padre. O sea, es casi ¿Cuánto tiempo hiciste? Solo. Hice 3 días de ida y 3 días de venida, 6 días me fui. Oye, y pues interesante, ¿no? Y luego, o sea, una maleta y ¿planeaste la ruta o te fuiste como a la aventura totalmente? Fíjate que en eso, Omar, soy muy planeado. Sí me gusta como que sentarme a hacer mi planeación de cargas de combustible, sé la cadencia claro, que trae mi moto. Entonces, digo, en este punto me tengo que parar a cargar y si es algo que al momento que haga yo el recorrido lo hago muy planificado. Sí, a veces agarro rutas alternas, como pues digo, por el hecho de que veo a lo mejor una recomendación que suben por ahí en las rutas que hago, y me atrevo a hacer esa parte, ¿no? Para conocer. Y te llevas ahí y te sorprendes, porque a veces dices tú, bueno, pues ese es el camino que me marca la ruta fácil. Claro. Pero le puedes dar por otro lado, que no es tierra, al final de cuentas no es tierra, pero son carreteras alternas, no muy transitadas. No muy transitadas. Entonces, ¿Y estás en algún grupo o lo haces tú solo esta práctica normalmente? ¿O con amigos o cómo? Fíjate que a un principio sí rodaba con grupos, Omar, pero
te das cuenta que a veces esa convivencia, a veces necesita uno estar solo también. Uh-huh. Y parte de eso es que hay momentos en donde haces las paradas, te llevas más tiempo y luego empieza a incomodarte y dices, tú, bueno, pues... Ya me quiero ir. Exacto, entonces el tiempo de un recorrido, sí, que tú lo tenías planeado en un tiempo, el cigarrito, la Coca-Cola, que a veces es muy dado a que hacen en las paradas, pues dices tú, yo no necesito de eso, vámonos, sí, y a seguir el camino. Entonces, claro, por eso al final terminé haciendo las rodadas en muchas de ellas solo. A veces invito a gente así, 1 o 2 personas si quieren acompañarme, sí, pero más como a tu ritmo. Así, más a mi ritmo. Oye, Mario, ¿y para ti cuál ha sido de las lecciones más poderosas que te ha dado el subirte a una motocicleta? Como empresario, o sea, ¿cómo trasladas esto a los negocios? Fíjate que por ahí escuché a una persona mencionar en una... Me salió en Instagram y creo que es algo que lo podemos aplicar en los negocios y en la vida diaria. Incluso esta frase que te voy a decir, después le di una representación con un tatuaje que me puse. Okay. Son las velocidades de la motocicleta. Entonces en la vida nos enseña que solamente la primera es para abajo, pero todas tienen que ser para arriba. O sea, 2, 3, 4, 5, 6. Nada más la primera es para abajo, pero todas son para arriba. Y el éxito así debe de ser. ¿Por qué? Bueno, lo veo como que a veces podrás tener un fracaso, estarás abajo, pero te tienes que reponer. Y... como que es la primera, ¿no? Para adelante. Mira qué interesante, está muy padre esa analogía. Además del motociclismo, sé que hoy estás empezando a recorrer, ¿verdad? Un camino más espiritual. Platícanos, ¿qué haces tú, Mario, para sostenerte y para cuidar de ti? Además del motociclismo, que no sé si es una práctica que hagas cada semana o cada 15 días, pero además del motociclismo, este camino que estás recorriendo, cuéntame un poco de dónde viene esa inquietud y cómo te ha ido en este camino. Híjoles, fíjate que empezamos, Omar, tarde en esta parte de ver, de empezar a introspeccionar en uno mismo. Okay. Y empezar a ver también la parte del autocuidado. Okay. Porque siempre está uno inmerso en la parte operativa. Uh-huh. Entonces, ahora con todo esto que hemos estado implementando con la parte de focus, de métrica, nos ha permitido también ver que también uno es el principal, ¿no? Tienes que ver en tu cuidado, en tu enfoque interno, para poder así también dar lo mejor de ti hacia las demás personas. Entonces, es una parte de meditación. Por ahí mi hijo me ha regalado muchos libros, sobre todo la parte de meditación, cosas espirituales. Y hay un libro que me regaló que es El placebo eres tú, de Spencer. Joe Dispenza. Uh-huh. Dispenza. Entonces, es un libro que realmente los últimos, creo que 2 capítulos son la parte que para mí me rescata, en donde cómo el meditar, el tratar de saber respirar, incluso hasta claro, eso es muy importante, porque contienes la respiración y luego si eres una persona muy visceral, pues como que ahí las cosas no funcionan, ¿no? Y empieza tu mente a irse. Okay. Y la tienes que hacer que regrese. Entonces, a base de la respiración, entonces empiezas a controlar otros sentidos que antes no controlabas. Por ejemplo, yo me considero una persona muy visceral. Okay. Pero ahora, a raíz de esto, pues he aprendido a soltar, a dejar que todo fluya, a saber que las personas también podemos cometer errores. Entonces, ¿y cómo te ha ido? ¿Te gusta esta etapa? Sí, claro. La estoy disfrutando. Porque me ha enseñado primero a saber que las personas pues no somos perfectas, ¿no? Claro. Vivimos en un mundo imperfecto, entonces como para que pedir que seamos excelentes, claro, pues no. Uh-huh. Entonces me ha enseñado eso y me siento tranquilo, relajado. Es algo que valoro ahora con esto que estamos... Que estás viendo. Oye, me gusta esto, fíjate que parte de lo que he visto de los alumnos más exitosos que han estado con nosotros, de grandes empresarios, de gente que admiro, o sea, en general veo que un patrón es el tema de trabajar en sí mismo, ¿no? O sea, esta parte como de la introspección
tener también ciertos hábitos que te puedan sostener, también eso creo que es importante para que tú puedas conseguir el punto. Ahora, ¿hubo algún momento, Mario, donde tú... Porque al final te quiero platicar un poco del contexto del programa, no nada más es hablar de negocios, ¿no? Es hablar de toda la vida del fundador, ¿no? Es hablar de todo lo que ocurre para que alguien pueda escalar un negocio, ¿no? Para que alguien lo pueda llevar a ese siguiente nivel. En este camino, ¿hubo alguna parte donde tú sintieras que no valía la pena el precio que estabas pagando, o en tu salud, o en tu familia? O sea, ese crecimiento que estaba teniendo el negocio, que en algún momento tuvo, no era suficientemente, o sea, no compensaba lo que tú estabas sacrificando en otras partes de tu vida. No, definitivamente, Omar, lo entiendo. Esa parte que comentas es algo que llega un punto en la etapa de un negocio, y como todo emprendedor, empezamos a poner en una balanza, ¿no? Lo que realmente hemos logrado, y si eso paga lo que hemos dejado de hacer. Por ejemplo, si yo hubiera conocido un poquito más de esto a muy temprana edad de negocio, a lo mejor le hubiera dedicado más tiempo a mi familia, a mis hijos, a convivir con mi familia. Sí viajamos y todo, pero estoy hablando que no nada más en esa parte de los viajes, ¿no? Sino también el poder el día a día, ¿no? De dedicarles un tiempo más a ellos. Ahora que mi hijo ya está más grande, pues creo que convivo más ahora de grande con él que estando más chico, ¿no? Claro. Igual con mi hija, hay como que más química, empiezas a tener también ya más temas de conversación. Y eso, pues ahora también ya tengo más tiempo para dedicarles. Y es que muchas veces como fundadores, ¿verdad? O como parte de estos líderes, nos compramos la idea de que, pues, o sea, hay que trabajar mucho, hay que esforzarse mucho, y esta idea como que pues estamos haciendo el sacrificio por la familia, pero a veces pasa esto, ¿no? Donde decimos, bueno, pues igual y podría haberlo balanceado, o sea, no tendría que haber sido... ¿Tú qué piensas de eso? Sí, o sea, definitivamente sí, Omar, porque al final no todo es la parte del negocio, ¿verdad? Claro. Ciertamente, a veces el hecho de estar inmiscuido en el negocio, dejas de hacer unas cosas que a veces, al final del tiempo, pues terminas pagando el precio, ¿no? Claro. ¿Hubo algún momento en el negocio que tú, ya no solamente por la parte personal, sino en la parte del negocio, que tú dijeras, no, esto se me hace que aquí tengo que poner una pausa, o esto no me gusta cómo se está viendo? Algún momento que tú recuerdas como un punto de quiebre, que a lo mejor eso, como tú dices, fue la primera para adelante, ¿no? Sabes que la parte de la rotación de personal, Omar, en el negocio, esa parte de lograr el talento idóneo para la empresa, también a veces uno como empresa no tiene las mejores condiciones para que el ambiente laboral se dé. Y muchos como empresarios a veces no tenemos esa humildad para reconocer que también tienes que mejorar en esa parte para que la gente se enamore de querer trabajar contigo. Esa fue la parte que dices tú, a ver, no me está gustando, creo que la cultura que estamos llevando no es la correcta. ¿Cómo era la cultura en ese momento? Fíjate que podemos decir que más tóxica. ¿Cómo se ve esto? O sea, ¿cómo lo describirías? Digo, porque, haz de cuenta, este episodio lo van a ver miles de personas, ¿no? Entonces a lo mejor lo están viviendo, dicen, oye, se me hace que esta es mi empresa, ¿no? ¿Cómo se veía para ti, verdad, en ese momento, esa cultura tóxica que te generaba rotación? Pues intolerancia a veces a muchas cosas. ¿De tu parte o en general de...? Como que trasciendes esa parte de como líder, que a veces no es... Sí, dentro claro. de los líderes no tenemos cosas idóneas. Sí, claro. Y una de ellas puede ser esa parte de la tolerancia, ¿no? Ahí donde a veces la permeas a tus mandos medios, a tus gerentes, y te empiezas a dar cuenta que ellos también empiezan a presionar hacia abajo de la misma manera, ¿no? Y esa intolerancia era como...
o sea, en un modo exigente por los resultados, o era un modo perfeccionista que a veces, o sea, pues es como justo más tóxico, ¿no? O sea, como, claro, oye, llegaste un minuto tarde y ya te estoy regañando por el minuto tarde, o era un tema por resultados, o eran las dos cosas. Fíjate que podemos irnos más por la parte de los resultados, porque hasta cierto punto pues sí había esa parte de reprensión por las llegadas tarde y algunas cosas ahí que no eran adecuadas, pero mínimas, y tratábamos también de no clavarnos en esa parte donde pues no trasciende, pero en los resultados, Omar, yo creo que ahí a veces exigimos de una manera en donde no estamos gestionando bien al equipo de trabajo. Entonces, si tú no les das las herramientas correctas para llevar a cabo una buena gestión, pero luego aparte les pides resultados que tú también como empresa no estás listo, como que dicen a veces los mismos colaboradores, a ver, espérame, o sea, me exiges a un grado en el donde yo no me estás dando las herramientas para darte el resultado. Claro. Y a veces como que ellos no saben realmente lo que quieres, ¿no? Pero sí me estás exigiendo. Entonces, en este tipo de ambiente, pues se pierde el colaborador y a veces muy buen talento y se te va. Claro. Y empiezas después a hacer una evaluación y dices, tú, este cuate sí lo hubiera hecho, o esta persona hubiera dado el resultado si yo hubiera tenido esta herramienta, ¿no? Al final de cuentas es algo que ahorita, pues ya estamos viendo que ya con los indicadores, ya claro, haz de cuenta, ya lo sueltas y ellos mismos se autocalifican, ¿no? Claro. O sea, ya no es como que te desgastes por hablar con el colaborador y decirle, oye, mira, te estás dando cuenta que no has cumplido. No, claro, ya ellos solitos, mira, esta es la parte que te estamos calificando. Ahí está. O sea, tú dime. O sea, claro. Estos son tus resultados. Oye, Mario, recuerdo cuando nos conocimos, me contaste que en algún punto de tu vida decidiste o intentaste como soltar la parte operativa y luego eso no funcionó. Sí. Platícame un poco el contexto porque también otra vez, ¿no? Todo esto es aprendizaje para los que nos van a escuchar, ¿no? ¿Qué estaba pasando en tu negocio? ¿Cuántas personas estaban trabajando contigo? ¿Qué estaba pasando contigo en ese punto donde tú dijiste, bueno, ya, o sea, voy a dar como el brinco y me voy a salir? Platícame primero del contexto y luego vamos haciéndole doble clic a esa parte. Claro. Fíjate, Omar, que para hacer un poquito de antecedente a esa parte, dentro de la visión como empresa en el 2015 fue crear otra empresa hermana que cerrara la economía circular del negocio. Entonces, porque nosotros estamos dirigidos al medio ambiente. Entonces, en esa parte de ese sueño de otra empresa que se sumaba al proyecto, pues decidí yo dejar la empresa creyendo que ya tenía también yo las bases para... ¿Las bases en líderes, en procesos, financieros? En procesos. En procesos. En procesos, es correcto. Porque... los líderes que actualmente siguen y que en ese momento se escogieron para que fueran mis 3 pilares en la empresa, aún continúan, pero realmente vuelvo a lo mismo, no se dejaron los procesos correctos, no se les dieron las herramientas para que ellos pudieran gestionar, y después de 2 años que yo me retiro de la empresa y yo les dije, ¿saben qué? Pues ahí está, espero... Platícame nada más un poco. Y eso quisiera profundizar. ¿Qué fue retirarte de la empresa? O sea, haz de cuenta, de ir todos los días, empezaste a ir una vez al mes, una vez al trimestre, una vez a la semana. ¿Cómo se veía esto? O sea, como en tu día a día, ¿qué significó retirarte? Digo, porque abriste otra empresa, seguramente, claro. O sea, no es como que te fuiste de vacaciones, simplemente era una buena oportunidad, pero ¿qué significó o qué significaba retirarte del negocio? Bueno, literalmente de estar yendo todos los días, sí, incluso hasta los sábados, dejé de ir nada más hasta una vez por mes, ya iba a haber resultados. Financieramente y las ventas, pues siempre bien, gracias a Dios, pero la parte operativa de la operación del negocio como tal en los servicios estaba siempre con conflicto. Entonces llegó un punto hasta que colapsó
esa parte, y eso pues pasaron cerca de 2 años porque siempre estuvo de alguna manera. O sea, tú veías, digamos, tú llegabas al mes, veías pues, las ventas van bien, financieramente pues ahí va como el negocio, y veías como los problemas operativos, pero no era tan alarmante para ti hasta que pum, te estalló la bomba. Hasta que detona. ¿Cómo fue o sea, qué pasó que, digamos, te diste cuenta que tenías ya un problema grande ahí por resolver? Mira, principalmente la persona que en ese momento habíamos visto con visión para que pudiera tomar la parte de gerencia operacional. Sí. Abiertamente él me expuso que pues ya se sentía sobresaturado y cargado de trabajo. Que él ya no se sentía con las capacidades para poder seguir la operación. Siempre fui muy exigente con él en esa parte y no me despegaba, ¿no? Creo que fue la única de las áreas entre la comercial y la administrativa que es así como que las dejaba que fluyeran. Esta no, esta siempre estaba ahí con llamadas de alguna manera, y esa parte cuando veo que mi líder colapsa, dije, a ver, algo no o soy yo, o es el sistema, o es la carga, o qué está pasando. Entonces nos sentamos a platicar y pues, literalmente me dice, mire, creo que es otra persona la que hay que tener aquí, yo le doy tiempo para que la encuentre. Esa persona sigue hoy por hoy trabajando conmigo, de hecho está trabajando en la sucursal de Chihuahua con muy buenos resultados. Decide desprenderse de la operación y jalarse un poquito a la parte administrativa y de ventas. Ok. Entonces ha resultado un boom esta persona. Como a veces también ponerlo en la posición correcta a la gente, ¿no? También eso puede hacer como un cambio de juego. Es correcto. Entonces por eso, de ahí nació esa parte, de ahí salió, de ahí surgió, ¿no? Oye, Mario, y en este caso cuéntame, ¿quién eras tú en ese punto? O sea, ¿qué diferencias ves hoy contra quién eres? Obviamente has empezado un camino de lectura, de introspección, pero en ese punto, ¿cuál crees que era el antes y después para Mario Rodríguez? Creo que ahí era un Mario más enjuiciador, más exigente, que no permitía unos resultados negativos, porque sentía que como yo venía formando a las personas, claro, y de alguna manera pues decía, no hay margen de error, o sea, ¿por qué te estás equivocando si te he enseñado a cómo actuar? La mayoría de la gente que entró conmigo y que busqué que fueran esos pilares, Omar, ya tenían 5 o 6 años formándose conmigo. Desde que fueron contratados, la persona que está en administrativo ahorita fue una persona que empezó como mi asistente, después se fue al área de recursos humanos. Entonces fuimos uno a uno haciendo las cosas dentro de la empresa como si fuera mi hijo. Yo lo agarraba de la mano, mira, vente, vámonos para allá, vamos a hacer esto, vamos ahora a negociar con este colaborador, cómo se hace una salida armoniosa. Entonces le di yo las bases para que pudiera él desempeñarse en varias áreas de trabajo. Y ya después soltarlo, porque entiendes que él empieza también a tener su propia forma de trabajar y su feeling. Entonces lo dejé a la persona que está en el área comercial también, y en este caso a Carlos, que es el colaborador que te comento. Creía yo que con eso era suficiente. Okay. Y llegó un punto en el que te das cuenta que eso no, pues obviamente necesitas darle otras herramientas, ¿no? Claro. A lo mejor si él hubiera tenido una forma de gestionar diferente a todo su equipo de trabajo, porque ese engranaje de la operación del negocio es el que más personal tiene. Uh-huh. Entonces, si él hubiera tenido la forma de saber, oye, ¿sabes qué? Tienes que llevar estas herramientas, esta forma de medirlos, pues a lo mejor el resultado hubiera sido otro. Porque visión tiene mucha visión, y es una persona muy, muy operativa también en los servicios. Ok. Entonces, creo ahí que pudo haber mejorado eso. Y ahora, en retrospectiva, no sé si alguna vez lo has meditado, trabajado, platicado con alguien. ¿De quién aprendiste el tema del perfeccionismo o el tema de la alta exigencia?
Híjole, Omar, yo creo que eso viene desde mi mamá. Ah, ¿sí? ¿Por qué? ¿Cómo era? Pues siempre una persona que nos formó con el no te puedes equivocar. O sea, si ves una oportunidad y la ves pasar, pues eso hace la diferencia entre una persona exitosa y la que no lo es. La que es va a tomar la oportunidad y no la va a dejar pasar y se va a arriesgar y eso te va a hacer la diferencia en muchas cosas. Entonces, a veces el decidir tener esos riesgos. ¿Y eso tu mamá se los exigía en la escuela, en los deportes, en los negocios? No sé si venías tú con algún bagaje de algún negocio familiar o cómo se veía esa exigencia de tu mamá. No sé si tengas hermanos, si nos quieres platicar, ¿cómo se veía eso en el día a día? Fíjate que yo creo que somos 5 hermanos y de los 5 hermanos podemos decir que a lo mejor la formación está en los primeros 4. Ok. El más chico como que siempre... Sí, más relajado, claro, sí. A dejarlo, ¿verdad? Sí. Pero, y a lo mejor ya porque agarran cansados a los papás. Pero en el caso de mi mamá siempre fue más en la parte de los estudios, los resultados, pues obviamente el desempeño que tú pongas en tu estudio, te va a dar el resultado que deseas. Si no entregas tus tareas, tus proyectos, entonces pues no vas a lograr un buen resultado. Pude yo igual no haber terminado una carrera. También ese impulso de cierta manera de mi mamá de decir, oye, pues sabes que se te da la oportunidad. Me dieron la oportunidad hasta la preparatoria. Ya después de la preparatoria yo tuve que buscar beca. Yo estudié en el TEC, terminé en la licenciatura y después yo creo que yo me gradué en el 99, 98 y todavía hace 4 años me metí a estudiar la maestría. Y eso por deseos de continuar algo, ¿no? De tener algo de conocimiento adicional para poder llevar el negocio de una manera diferente. Oye, Mario, ¿y ese nivel de exigencia lo has trasladado también con tus hijos? La verdad sí, Omar, pero yo creo que a veces te cuesta trabajo hacer ese match o ese clic con ellos, en donde dices, bueno, algo no estoy haciendo correcto, porque pues tú sabes, siempre los hijos van a tener como que una parte, por más que precisamente el haberme metido a estudiar ese posgrado fue como que para dar ejemplo, ¿no? De que hay que seguirnos preparando. Es correcto. Y como que quería yo dejarles el mensaje, a veces no decírselos tácitamente de que, oye, me metí a estudiar la maestría porque quiero seguir capacitándome, tú échale ganas en la escuela, no te me salgas y no flaquees, ¿no? Entonces, no, era, o sea, tratando de dar el ejemplo en silencio. Mi hija ahorita está por entrar a la universidad, yo la veo a ella con todas las ganas, siempre es como que mi reflejo de lo que era yo cuando estaba chico. Entonces, y mi hijo no, mi hijo es más soltado, es más relajado, es más espiritual, y eso me ayuda mucho, porque es un complemento que yo no tengo. Dicen que los hijos son tus principales maestros, o sea, vienen aquí a enseñarte un nuevo camino, ¿verdad? Claro. Y a lo mejor Mario también se llama, ¿verdad? Entonces tu principal maestro en este mundo. Oye, cuéntame un poco, la verdad está genial tu historia. Cuéntame, porque seguramente a lo mejor la audiencia está preguntando, oye, bueno, ¿de qué se trata el negocio de Mario? ¿Cómo funciona tu negocio? ¿Cómo gana dinero tu negocio? ¿Cuántas empresas son? ¿Cómo es el ecosistema alrededor de tu empresa? Sí. Mira, nosotros somos una empresa de servicios, tenemos equipos, estamos en la parte del medio ambiente, en la solución de servicios ambientales. Tenemos equipos y unidades como para succionar de alto vacío, como los equipos que utilizan los sistemas municipales de agua o las pompas de agua. Este contenido es traído a ti gracias a Focus Mentorship. Focus Mentorship es nuestro programa de aceleración de resultados en la implementación de los 5 sistemas. Sistematiza tu empresa en tiempo récord mientras ganas más y trabajas menos. Conoce todo acerca de nuestro programa en el enlace de la descripción. Continuamos. Los equipos que
les llaman Vactor, esas unidades para succionar sólidos de lodos derivados de plantas de tratamiento, grasas, aceites. Ok. Y damos asesorías ambientales también. Ok. ¿Como consultorías? Como consultorías, así es. Ok. Y ese es el core business que tenemos, o sea, la parte principal. De ahí, pues, se tiene oficina aquí en Comarca Lagunera y una sucursal en Chihuahua que cada vez ha ido creciendo mejor. Allá el desarrollo es bastante satisfactorio, y tenemos otra empresa que vino a sumarse que se llama Biotransformadora. Okay. Esta empresa hace el tratado de los residuos de la principal empresa. Ajá. Lo que vimos es que al final de cuentas la parte de la generación de residuos de los clientes tienen que ser transformados en un subproducto. Ok. Así es como lo vemos nosotros, ¿no? Habrá otras empresas que lo vean diferente, pero que estén en el mismo giro que nosotros. Pero vemos que tanta generación de residuos que hay ahora para procesar cualquier tipo de alimento, pues tiene que ser procesado de una manera responsable y ver en qué podemos todavía reutilizarlo. Ok. Ahora, con lo que hemos estado haciendo en Biotransformadora, pues estamos con la parte de tratamiento de agua, que no es nada novedoso, pero pues yo, por ejemplo, antes, para poder limpiar las redes de drenaje con los equipos, yo tenía que utilizar agua potable, y era lamentable tener que inyectar agua limpia para barrer o limpiar las redes de drenaje. Ahora ya con nuestra propia planta de tratamiento de los mismos residuos que recolectamos, estamos recuperando esa agua y ya la estamos cargando en nuestras unidades. Okay. Estamos generando composta o produciendo composta a base de los residuos generados de nuestros clientes. Esos lodos derivados los revolvemos con otras materias primas que recibimos de nuestros clientes y hacemos una composta. Nuestro producto se llama Biotlal. Oye, ¿y cómo llegas a ese negocio? O sea, porque es un nicho muy particular. O sea, no es algo como, ¿sabes? Como, se me ocurre abrir un restaurante, ¿verdad? O una agencia. Claro. O sea, es como muy, muy particular tu nicho. ¿Cómo llegas ahí? Mira, nosotros, la empresa cuando inició hace 18 años, empieza con una oportunidad a ritmo de franquicia. Y esta empresa, cuando empieza a trabajar, empieza a atender únicamente a franquicias como McDonald's, como Applebee's, Chili's, entonces a todo este tipo de franquicias. Y ellos avalaban de alguna manera. Pero en una franquicia. Sí. O sea, el modelo viene de una franquicia. Y así eso es. ¿Tú entras porque te invita a alguien? Sí, en este caso fue una invitación por parte de mi hermano. Ok. A trabajar, de mi hermano y de su socio, y empezamos a trabajar en esa empresa, pues como un socio industrial. Ok, ¿sí? ¿Tú venías de qué mundo? Fíjate que yo estaba trabajando en el ramo de construcción. Ok. Y me quedé desempleado. Ok. Entonces estábamos buscando. ¿Qué hacías en la construcción? Yo estaba en la parte comercial, yo cerraba contratos. En la parte de ventas. En la parte de ventas, sí. Órale. Entonces empezamos a buscar trabajo, y pues mira que encontramos por ahí una opción con esta sociedad. Yo ya tenía un trabajo seguro. Ok. Pero decidimos incursionar en este sueño. Me sumé a la parte de lo que me invitaron y empezamos a trabajar de la mano con esto. Ahora, por ejemplo, ¿quiénes son el tipo de clientes a los que tú les vendes? ¿Cómo funciona eso? O sea, ¿qué son empresas? ¿Es el gobierno? ¿Son estas franquicias? Claro. ¿Quién necesita de tus servicios? Fuimos evolucionando, Mar. Fíjate que ahora el principal nicho de mercado que nosotros atendemos es el industrial de alimentos. Ok. Y ya de ahí, bueno, pues también el metal mecánico, el maquilero, o sea, pero el principal es el industrial de alimentos. Ok. Que es el principal generador de residuos orgánicos. Y en este modelo, en el modelo de negocio, ¿es un modelo de contrato o es un modelo de servicio como cada vez que te necesito te llamo, hay una póliza? ¿Cómo generas la recurrencia tú en este modelo?
Fíjate que es flexible, Omar. La mayoría de los clientes dependiendo de la zona, te voy a decir, porque aquí en la comarca como que el ejecutivo está más acostumbrado a no generar compromisos por medio de un contrato, ¿no? Okay. Estamos más como que, bueno, pues yo te hablo cuando necesite el servicio, okay. Habrá quienes sí hagan contrato, okay. Y habrá quienes también les planteamos la póliza de servicios y la acepten con precios preferenciales. Sí. Y en ese sistema ha funcionado aquí y para nosotros, pues, al final de cuentas, enfocados a nuestro objetivo, ¿no? Como empresa. Ahora, en Chihuahua ha sido diferente, pues allá sí es más por contrato. Okay. Definitivamente. Que es mejor, ¿no? Sí, definitivamente. Porque digo, de alguna forma te da también cierta, no sé, como cierta estabilidad saber que pues tienes 1, 2, 3, 4 clientes, claro. Programas, servicios. Sí, el 80% de los clientes en Chihuahua son clientes que están bajo un esquema de contrato. ¿Y por qué abrir, o sea, por qué en Chihuahua? ¿Por qué surge alguna oportunidad también ahí? ¿O cómo digo, porque hay como muchas partes de México, ¿por qué te vas a Chihuahua? Fíjate que en Chihuahua porque pues yo nací allá y, okay. Y allá estudié. Ok. Entonces... O sea, tú no eres de aquí de... No, soy de Chihuahua, entonces vengo a dar acá a la comarca y a la comarca le debo mucho, es mi familia, mi negocio, pues ya muchas cosas que se vinieron a dar después. Claro. Pero por eso quise volver a regresar a Chihuahua porque pues ya hay gente ahí que nos conocía y gente que nos podía referenciar, entonces por eso fue que decidimos abrir ahí en esa plaza. Mario, tú estás en un nicho complejo, ¿no? Y lo que haces, o lo que hacen en tu negocio, bueno, en el core business, no es tan fácil, no es tan, vamos a llamarlo, tan sexy, ¿verdad? O sea, como en esta parte, muchos de los empresarios con los que me toca platicar, siempre hablan, ¿no? Es que mi nicho es muy particular. No, si tu nicho sí es muy particular, ¿cuáles son las claves para que un empresario pueda tener éxito en un nicho de servicios, pero muy especializado? Que hoy tú ves, ¿verdad? Que hoy tú ves y que la experiencia, los golpes te han llevado a decir, mira, si tú estás en un tema de servicios especializado, esto es lo que debes de cuidar y estos son los principales errores que se pueden cometer. Fíjate, Omar, muy buena pregunta. Sabes que cuando empezamos nosotros con el negocio y a escalarlo a la parte industrial, porque muy a un principio era como te comentaba en el ramo de servicios, sí. Nos empezamos a dar cuenta que había una carencia de un servicio uno a uno, o sea, de ir llevando al cliente, de darles esa atención personalizada. Ahora, en la clase generacional, estoy hablando de la clase generacional que a mí me tocó vivir porque yo estaba en el área comercial y operaba al mismo tiempo en una parte del negocio. Y te empiezas a ver que la competencia empieza a dormirse en sus laureles y empieza como que a decir, bueno, pues hay alguien si quiere que me hable. Y en mi caso no, siempre fue como que siempre ver la forma de dar más por su dinero, darles más valor por lo que nos están dando y eso siempre al final de cuentas empezamos a ver los resultados. Okay. Ahora, una de las partes en el nicho especializado que estamos nosotros, pues es pensar que el día de mañana, y así siempre actué yo en el negocio, es el día de mañana esto vas a tener quien más te compita. Okay. Entonces no pensar que eres el único. Y siempre tratar a tu cliente como si detrás de ti estuvieran 10 más queriendo atender a tu cliente. De esa manera siempre traté de permear yo esa cultura en el negocio para que al final de cuentas toda la gente que colaborara conmigo pues estuviera enfocada con el cliente. Pero ¿cómo le haces tú, hablando específicamente del talento, pues para que se animen a aventarse esos trabajos? Digo, la verdad es de que sí está pues complicado, o sea, es un tema donde ¿cómo le haces tú para el tema del reclutamiento, para cuidar justo el tema de la rotación? Claro. ¿Qué estrategias tú has implementado ahora que te pueden venir y que te están funcionando? Mira,
Ciertamente la parte de la contratación para este tipo de servicios, sobre todo en la gente que está en la parte de operaciones, que yo me quito el sombrero con toda esta gente que nos apoya para la realización de los servicios. Como es un servicio muy sucio, muy un ambiente de mucho esfuerzo, porque aparte del esfuerzo físico es el esfuerzo de estar controlando los olores, muchas cosas, ¿no? Claro. Entonces, este tipo de trabajo no es para cualquiera. En el tipo de contratación, cuando se les hace, pues obviamente el filtro tiene que ser muy cuidadoso para seleccionar al personal, buscando primero que sea una persona que esté acostumbrada a trabajos pesados. Okay. Y segundo, que pues obviamente se les hace saber que es un trabajo sucio y que obviamente pues existen ciertas condiciones que no les van a favorecer. Aún así que pues siempre nosotros vemos por dar las mejores condiciones en el sentido de protección personal. Claro. Pero esa parte es, sabemos, mira, ahora con estas clases generacionales que nos está tocando vivir, tenemos que pensar, yo lo veo, yo creo que este tipo de negocio en el que nosotros estamos, y se lo platiqué la otra vez a mi hijo, a mí me gustaría que la inteligencia artificial estuviera a un grado de tener ya esa robótica para que viniera a darnos no a suplir, pero sí a hacer esos servicios. Fíjate bien, yo no estoy diciendo que la gente que haga ahorita los servicios o que trabaja o colabora con nosotros no lo hace de manera correcta. Sí, se ponen la camiseta y lo hacen súper bien. Nada más que lo que vemos es que, en mi caso, y lo he compartido con otros compañeros o empresarios, es que hay servicios que van a tender a desaparecer, Omar, porque va a haber gente que no quiera realizar esos trabajos. ¿Sí? Claro. Al final de cuentas, va a haber la demanda, pero dices, ya no tengo gente que quiera realizar este tipo de trabajos. Sí, está pasando en Estados Unidos con toda la parte de los latinos, ¿verdad? O sea, que ellos no quieren hacer, ahí estamos con otro tema, pero sí, definitivamente va a pasar y yo creo que eventualmente la tecnología nos va a venir a ayudar a suplir esta parte. Mario, en un negocio como el tuyo, ¿dónde se puede perder dinero? Mira, una de las principales partes donde se puede perder dinero, si no lo tienes bien enfocado, es la parte de los clientes que vienes atendiendo y que son contratos grandes. Claro. Y que por una cuestión fallida de un mal manejo de residuo le puedas traer una consecuencia. ¿Qué puede ser un mal manejo de residuo? Nada más para... Que a veces no le des el tratamiento correcto y que les lleves a ellos una bronca, ¿no? Hay empresas que a veces no están haciendo el manejo de residuos de manera correcta y son multas de 250,000 pesos para arriba. Sí, o sea, les cuesta más caro, les puede costar más caro que el mismo servicio, ¿verdad? Sí, así es. Ok. Por eso la visión de crear esta otra empresa que se encargue de un manejo responsable de los residuos. Esa puede ser una, ¿no? El manejo responsable. Al final de cuentas, somos responsables solidarios, tanto el que genera el residuo como el que lo está manejando, que en este caso la empresa que presta el servicio, como la disposición donde van a dar estos residuos para su tratamiento. Entonces los tres somos un responsable solidario del manejo adecuado. Y si en esa cadena de custodia de ese residuo alguien comete un error, pues el primero que lo va a pagar es el que lo genera, en este caso el cliente. Claro. Y donde se vienen multas muy grandes, clausuras, pues obvio. Esas son las partes donde se puede perder mucho dinero. Pierdes aparte de dinero, pierdes la credibilidad, la confianza de tu cliente. Entonces, que ese es un impacto gigantesco, ¿no? Sobre todo porque me imagino que al estar tan anichado, pues si haces bien las cosas puedes tener clientes de muchos años, ¿no? O sea, que pueden estar trabajando contigo por mucho tiempo. Y te recomiendan nomás. Y te van recomendando. Sí. Claro. Oye, Mario, cuéntame un poco en esta parte, si tuvieras que reiniciar tu modelo desde cero, ¿sí? Reinicias, haz de cuenta, regresas. ¿Tú cuántos años tienes ahorita, Mario? 51. 51. Y regresas a los 30 años, pero haz de cuenta, con todo lo que tú ya recorriste del camino, ¿cómo lo empezarías de nuevo para que fuera todavía más exitoso de lo que ya es? Yo creo que parte de ello sería
Nos volvemos locos todos, como empezamos un negocio, es todos enfocados a la venta, ¿no? Uh-huh. Pero cuando esa parte como que ya ves que va fluyendo, pues entonces tienes que voltear a ver y a cubrirte de otras partes. Te comentaba hace rato que si yo hubiera tenido la parte de los procedimientos y la gestión de la empresa en un tiempo oportuno, me hubiera dado más libertad en el negocio. Y ahorita a lo mejor estaría en otra posición como empresa, a lo mejor más arriba dentro de esa curva de etapa de venta, de etapa de ciclo de vida de la empresa, porque al final de cuentas, si siempre estás enfocado en nada más vender, es lo que ahora les digo a mis colaboradores, ¿no? Y principalmente a la gente que está muy cercana a mí tomando decisiones. Mi interés no es crecer a los lados, quiero crecer para arriba, porque luego te llenas de tanta visión de negocio y muchas cosas que no controlas y vas creciendo a los lados y te olvidas de crecer para arriba. Claro. Entonces, esta parte, si la tomas a muy buena etapa de vida del negocio, a lo mejor o decides quedarte en una etapa en donde dices, a ver, aquí estoy tranquilo, estoy a gusto. Te ahorra muchos temas, ¿verdad? Sí, o hago un scaling up de decir, la voy a llevar a lo que viene, en más negocio veo esto otro, y como que puedes tener esa parte de visión de discernir las vertientes que tienes. Hoy en día, Mario, ¿cuál para ti fue la lección más costosa en dinero de alguna decisión que tomaste en tu negocio, en tu empresa, que hoy lo ves y dices, hijo, esto, más allá del tema de los clientes, que obviamente esto internamente, que te has dicho, se me hace que aquí no lo decidí bien? A lo mejor no lo digo, como que te anclas a ciertas cositas que ahorita a lo mejor no tienen tanta relevancia, pero que en su momento me sigo como que con ese síndrome del impostor, como que autosaboteando con esa cosita que te queda, ¿no? Mira, nosotros cuando los equipos que utilizamos para prestar los servicios rondan entre una inversión de 3 millones hasta 10 millones de pesos por equipo. Entonces, decido yo adquirir un equipo que en su momento, ya ahorita la apertura que existe comercial de acuerdo al tratado, ya puedes importar tu equipos completos de Estados Unidos. Y digo completos porque antes tú podías hacer la importación, pero como estaba en ese momento la ley aduanera, tú puedes importar el equipo, pero importas el equipo aliado por separado de la cabina y tenías que cortar el equipo. Ok. Sí, o sea, cabina, chasis, separas el equipo y lo importas. Ok. Ahorita actualmente ya puedes importar todo en uno. Completo. Sí, completo, pero anteriormente no. Entonces decido hacer la importación así de un equipo. Y es como que ahorita una de las cosas que me apasiona, que son los Legos, armar Legos, me distraen mucho. Órale. Y me encanta. Y pues dije, pues es como un Lego, o sea, llega. ¿Qué tan difícil va a ser? Claro. Sí. No. Y luego más si no tienes esa parte de información del armado, porque hasta cuando compras un Lego, pues te viene todo el instructivo hasta ya embolsadito, ¿no? Claro. Lo que vas a armar aquí te implica todo este proceso. Y cuando importo ese equipo, dije, no, pues me la aviento. No me quedó, Omar. ¿Y luego? Me quedó y se pierde esa... Fue una inversión perdida. El equipo nunca me funcionó correctamente. Ok. Iba a hacer un servicio y no lo concluíamos porque el equipo se me paraba, no terminaba de succionar, pasaban miles de cosas. Y al final decidimos mejor ya... ¿Qué haces con ese? ¿Qué hiciste con ese equipo? Prácticamente tratamos siempre de aprovechar de los errores. Pues obviamente una parte fue vendida, la cabina chasis se vendió por separado. El tanque que sí me servía lo reutilicé y dije, a ver, bájenlo y lo voy a utilizar en una pipa de las que tenemos aquí. Voy a tratar de hacer algo. Y lo demás se fue vendiendo. Híjole. Al kilo unas cosas, Mira, oye Mario, para ti en todo este trayecto y en todo lo que tú has venido como trabajando contigo, ¿has identificado alguna creencia, además de esta autoexigencia y del perfeccionismo, que fuera una creencia limitante que
que te mantuvo como topado, atrapado en la operación del negocio y que a lo mejor así lo venías dirigiendo y de repente, ¡pum!, esto se destapó? Fíjate que no, Omar, no recuerdo ahorita alguna situación que me haya tenido así como que con alguna limitante. Definitivamente no, siempre fui bien arriesgado. ¿Todavía mantienes ese nivel de riesgo? No, Omar. No, ahora soy un poquito más cuidadoso y analítico. ¿A raíz de esto o en general algo pasó que te hiciera como ser más...? No, fue la consecuencia de esa inversión no planeada. Sí me hizo tener más cautela y obviamente dije, pues no me va a volver a pasar. Uh-huh. Y ya cuando se aperturó el comercio y podemos importar los equipos, pues lo empezamos a hacer ya de una manera correcta. Pero creo que ahora le doy más importancia a saber que el dinero cada vez es más complicado generarlo para que las empresas sigan operando. Entonces me arriesgo, trato que esos riesgos que corro estén bien fundamentados, Omar. Okay. De alguna manera el correr ese riesgo es decir, bueno, vamos a analizar las variables que tenemos en contra y tratar de controlarlas. Okay. Y algunas eliminarlas. Y si veo que esto es más estresante que divertido, pues mejor ya no lo hago y no me arriesgo. Claro. Y aquí, ¿esto cómo compagina con esto que estás aprendiendo nuevo de fluir, de soltar? Porque a final de cuentas, el querer controlar las cosas pues es como una ilusión, ¿no? A final de cuentas no podemos controlar más que lo que nosotros tenemos dentro, ¿no? Claro. ¿Cómo puedes compaginar esto ahora que estás queriendo crecer? Que por un lado a lo mejor dices, pues quiero fluir, quiero soltar, pero por otro lado te dices, no, espérame, vamos a tratar de minimizar todos los riesgos. Me siento en armonía, Omar. Ok. Me siento en armonía. Antes era como que un estrés constante y una parte de hasta de insomnio. Literal de insomnio, porque siempre en mi cabeza había una serie de ideas que me traían inquieto, a veces intranquilo. ¿Cómo qué tipo de ideas? Muchas de ellas precisamente a cosas decisiones que se habían tomado un día antes, el impacto que podían tener, por ejemplo, en la operación, en la parte financiera, en la parte de talento. O sea, eras aprensivo y te traías, sí, estabas todo el tiempo. Definitivamente. ¿Y ahora has soltado más eso? Mucho. Ya duermo más tranquilo, literalmente ya estoy en armonía, confiado en que la gente ya está resolviendo. Tengo un equipo de mucho valor dentro de la empresa, que les agradezco el apoyo que le están brindando al negocio y el tiempo que tienen dentro de la empresa. Muchos de ellos son jóvenes que son de esta clase generacional y aportando cosas muy interesantes. Mario, para mí, y una definición es que mientras vas escalando más, ajá, más solo se vuelve el camino, ¿no? Más solitario, ¿no? Me imagino, es como tus viajes en moto, donde obviamente pues está tu familia que te acompaña, está tu esposa, tus hijos, pero, o sea, muchas veces no se puede alcanzar como a transmitir realmente el peso que trae un fundador. ¿Cuándo fue la última vez que te sentiste solo en tu empresa? Fíjate que te podría decir que cuando empezamos a hacer la transición, a un inicio el negocio estaba inmerso dentro de la empresa, también ayudándome en la parte de compras, mi esposa, y llega un punto en el que empezamos a hacer un plan de salida de ella. Uh-huh. Y ese plan de salida era para que ella también pudiera dedicar un tiempo para su sueño. Ella es una artista nata, o sea, tiene un talento para pintar, para construir, para hacer cosas muy bonitas,
Recientemente acaba de tener una exposición en el canal de La Perla. Órale, qué bien. Y casi siempre te puedo decir que sus exposiciones van muy encaminadas a la filosofía de la empresa, a las partes de medio ambiente. Ok. Entonces, por ahí buscando el que ella tomara ese sueño, y empezamos a ver y a gestionar su salida buscando las personas que iban a respaldar su parte del trabajo. Ahí fue donde empecé a sentirme solo. ¿Y cómo se ve eso? ¿Qué sensación te daba esa parte? Pues la sensación literal es que sientes que has soltado una parte de la empresa, que ya no está ahí la persona que a lo mejor te está empujando, te está diciendo, oye, pues el rumbo es por este lado. Es claro, como que el empuje, ¿no?, que estás teniendo y la tienes ahí mismo, porque pues era cuando yo en ese tiempo estaba yo en base ahí en la oficina, el despacho era conjunto, yo tenía mi privado y el de ella tenía su despacho a un lado, y a veces era nada más una puerta privada la que nos unía, y ahí iba yo oye, pasó esto, y tú sabes, ¿no? Y ahorita no hay eso, entonces son de las partes donde te sientes solo. Ahora que está mi hijo, es como que viene un poquito a tomar su lugar en esa parte. Ok. Pero también el apoyo de mi hijo no es tanto en la parte del negocio, sino es en algo más hacia ti. Más interno, así es. Oye, Mario, ¿y quién sostiene a Mario cuando el peso parece que...? Pues Dios, Omar, Dios, principalmente Él, y ahí me mantengo de pie. Hay veces que las cosas, créemelo, o sea, hay veces que ni quieres llegar a la casa porque te sientes que fuiste golpeado desde las 6 de la mañana que empezó el día, y empiezas a ver los WhatsApp del grupo y de la empresa y dices, ¿por qué? No, esto. Pero, pues bueno, uno trata ahí de darse cuenta de que hay algo más grande que uno, y que esa parte es la que nos sostiene. Hoy, ¿qué es la riqueza para ti, Mario? La riqueza es algo intangible, es tener algo que no cualquier persona puede lograr, que es la paz. Es algo que yo creo que esa riqueza espiritual pudiera llegar a comprar, y no cualquiera tenemos acceso a ella. Yo creo que es algo muy caro. ¿Y para ti qué significa la libertad? La libertad significa poder dormir tranquilo, poder estar en armonía, en unión, tranquilo con uno mismo. ¿Cómo se ven los siguientes 10 años en tu vida? Me veo ahorita en un proceso que estoy buscando dentro de la empresa, es despegarme. Cada vez hacer menos de lo que me gusta, y de lo que me gusta es la parte de los negocios, siempre estar curioseando qué más podemos hacer dentro de la empresa, pero me veo cada vez haciendo menos de eso que me gusta para dedicarme más tiempo a mí. Y en esos 10 años, pues dejar la empresa, y a lo mejor hasta en 5, dejar la empresa ya delegada totalmente, para dedicarme a hacer otras cosas que me gustan, como viajar en moto, poder aventarme a la aventura. En la aventura, es algo que pues sí, ¿verdad? La aventura es algo que te gusta, y es algo que ha sido muy característico, creo que en general de la historia que nos has compartido el día de hoy. ¿Cuál crees? ¿Tú crees en Dios, Mario? Sí. ¿Católico? Sí. ¿Cuál crees que es el propósito por el que Dios te puso en este mundo? Hijos, Omar, es una pregunta complicada, porque a veces siento que soy hasta muy duro conmigo mismo. Entonces creo que esa pregunta te la responderé más adelante cuando encuentre la respuesta, porque realmente no la sé. ¿Pero cuando te lo has preguntado antes? Sí, muchas veces, Omar. Muchas veces. ¿Cuál es mi camino? ¿Cuál es mi objetivo en esta vida?
porque llega un punto dentro, en mi caso como emprendedor, dentro de la empresa, cuando las cosas van fluyendo y vas viendo que vas teniendo resultados y que te es fácil lograr hacer los negocios. Y digo, y fácil porque pues obviamente traes un desgaste, pero ves que... Pero se da. Se da. Entonces como que te vuelves egoísta de voltear a ver otras cosas que tienen también más importancia. Entonces una de ellas es esa. Y ahí en esa parte de encontrar el objetivo de vida, se oiría como que, ay, bueno, pues mucha gente lo quiere, ¿no? El tratar de hacerle bien a las personas, el ver en qué puedo sumar o ayudar a las demás personas, pero hay algo más trascendental. Yo creo que hay algo que realmente te debe llevar a encontrar ese objetivo de vida. Una de las cosas es que me gustaría enfocarme a realmente dejar un granito de arena y dejar algo que sea un legado, es en la parte de medio ambiente. El proyecto que tenemos en Biotransformadora es un proyecto muy ambicioso que más que verlo como negocio, estamos queriendo realmente hacer algo por el medio ambiente. ¿Cómo se vería esto? ¿Cómo puedes ver el impacto en el medio ambiente? Mira, yo creo que ahí el impacto sería principalmente el tener un control de todos los residuos que se generan. Y digo, en su mayoría y dentro de lo posible, que hubiera una responsabilidad social en toda la parte de la economía. Y nosotros buscamos que al final de cuentas la parte de Biotransformadora sea una empresa que se abra para nuestros propios competidores, incluso tengan un lugar donde poder hacer una disposición responsable del residuo. Y que al final de cuentas, mira, por ejemplo, ha habido clientes que van y disponen con nosotros un residuo, por ejemplo, de estiércol de vaca o un residuo de los tantos establos que hay aquí. Uh-huh. Al final yo les regreso una composta y esa composta van a dar a sus campos de siembra. Entonces como que se hace un círculo, ¿sí? Y a veces no buscamos el ganar-ganar, ¿no? A veces es como que una reciprocidad de compañerismo, decir, oye, pues tú me estás trayendo esto que a mí me va a ayudar a producirlo y al final de cuentas pues ahí te va mi producto final y a veces no buscas el ganar-ganar, o sea, es como que y a veces cierras las operaciones sin darte cuenta si estás ganando o perdiendo, ¿no? Claro. Pero sientes que estás haciendo algo. Oye, Mario, me ha encantado la entrevista, la verdad, me da, no sé, me has transmitido mucha sabiduría en toda esta plática. Yo soy de la idea, ¿verdad?, que, pues bueno, tarde o temprano vamos a desaparecer de este mundo y si ese día llegara y se proyectara para todos tus seres queridos, ¿verdad?, la película de tu vida, ¿cómo se llamaría la película de tu vida? Híjoles. Pues la película de mi vida, para ponerle un título. Exacto. Muy interesante. 2 horas, haz de cuenta de todo lo que has vivido y obviamente tus seres queridos viéndolo, con cortes, tú lo editas, ¿verdad?, como tú quieras, pero ¿cómo se llamaría la película de tu vida? Pues vive tu vida a tu manera. Así la pondría el nombre de mi película. ¿Vive a tu manera? Vive a tu manera. ¿Por qué? Porque a veces buscamos el tratar de quedar bien con muchas personas, claro, a veces hasta con nuestra propia familia, uh-huh, y nos olvidamos de nosotros mismos. De nosotros. Muy bien. Mario, ¿dónde te pueden encontrar? ¿Dónde pueden encontrar a tu empresa? Mira, no soy mucho de redes sociales. Okay. Literalmente, pues, en Instagram no estoy activo, pero las redes sociales de la empresa. Claro, sí. Sí, bueno, las podemos dejar abajo. Claro, por supuesto. No, sí, ahí las dejamos. Las compartimos. En la parte, sí, porque cometería un error al momento de mencionarlas. Ok, no te preocupes. Sí, pero estamos en Instagram, Facebook y LinkedIn. Mario, ¿algo más que agregar? Pues nada más, agradecerte Muchísimas gracias. La plática, la charla. Muchísimas gracias por la entrevista. Gracias, Mario. Gracias a ti. Gracias. Agradecemos a Focus Mentorship por hacer posible la producción de este contenido. Si tu empresa pudiera operar sin ti, ¿qué harías con tu tiempo? La clave de escalar no es trabajar más,
es construir una empresa que funcione sin ti. En Focus Mentorship te ayudamos a lograrlo acompañándote en la implementación de los 5 sistemas clave para construir una empresa autogerenciable. Da clic y agenda una llamada, es gratis. Si encontraste algo de valor en este episodio, dale like, haz comunidad y compártelo con otro founder que lo necesite. Nos vemos en el próximo episodio.